A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bueno, muy bien, y ya como todos los miércoles a las 14 estamos conversando con Ignacio Irulegui, nuestro especialista en letras, en su Cita de Letras. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cata? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy nos toca hablar de un grande. Sí, hoy justo nos coincide la columna con una fecha especial que tenemos en nuestro país, que es el 24 de agosto, justamente, la fecha de nacimiento de Jorge Luis Borges, que no lo podemos evitar de ninguna manera. Que nació el 24 de agosto de 1899, dentro de unos años ya se van a cumplir los 100 años del nacimiento, en el 2019. Y bueno, es el escritor argentino más importante que tenemos acá, ¿cierto? Es el escritor que está en el centro del canon literario del país. No lo podemos evitar de ninguna manera. Es una centralidad que hace que los escritores que lo suceden, digamos, tengan que lidiar con Borges, con la figura de Borges, ya sea por aceptación o por negación, ¿cierto? Todos los escritores que vienen después de Borges de alguna manera tienen que tratar con esa especie de padre literario que tenemos, que es Borges, ya sea aceptándolo, digamos, asumiendo lo que Borges nos legó, o algunos otros optan por la vía de la negación, ¿no? Y del rechazo, pero de alguna manera Borges también está presente en eso. De una de las dos maneras siempre está presente la figura de Borges. Para nosotros Borges, digamos, es el gran escritor nacional, ¿sí? El gran escritor de la Argentina. Es lo que, digamos, en España, Cervantes es para España, Shakespeare es para Inglaterra, Goethe es para, no sé, Alemania, y tenemos la gran fortuna de que, siendo un país todavía joven, ¿no? Todavía quizá inmaduro, porque nuestro país tiene una historia de 150 años de autonomía, digamos. Hemos tenido la suerte de contar con la figura de Jorge Luis Borges, que es enorme, no solo en el ámbito hispanoamericano, sino también en la literatura mundial, porque Borges es una figura, un escritor muy estudiado en todos lados del mundo. Hay dos motivos muy grandes por los cuales, bueno, hay muchísimos motivos por los cuales Borges, pero hay dos motivos, digamos, a los que podremos reducir la grandeza de Borges como especie de monumento literario. Queda feo decir monumento porque uno parece que lo museifica a Borges, ¿no? Queda como un lugar de museo, cuando es totalmente lo contrario. Pero la grandeza de Borges está, por un lado, en su escritura, ¿cierto? En una escritura que es deslumbrante. La prosa de Borges alcanza quizá lo que podríamos pensar como un grado de perfección formal casi insoportable. Casi insoportable, dice Alan Pauls en un ensayo sobre Borges, digamos. Es decir, la escritura de Borges es tan perfecta que casi se nos hace intolerable, porque, digamos, ¿cómo podemos llegar a alcanzar, o cómo pueden los escritores llegar a alcanzar algo siquiera parecido, ¿no? Lo cual es un peligro. La escritura de Borges es un peligro para los escritores. ¿Por qué? Porque siempre existe la tentación de la imitación. Claro. Y imitar a Borges quizás es sencillo en términos superfluo, ¿no? Porque Borges siempre recurre a ciertos léxicos, a ciertas palabras, a ciertas construcciones, pero digamos que el escritor que quiere imitar a Borges en el estilo se evidencia muy fácilmente a sí mismo, queda en evidencia de manera muy inmediata, muy rápida. Entonces, desde el punto de vista de la escritura, imitar a Borges quizás no es tan productivo, porque ya la prosa de Borges ya la tenemos, no necesitamos que nadie la imite. Claro, Pero hay otra vertiente en Borges que ahí sí quizás es el legado más productivo, que es justamente la lectura, ¿no?
porque Borges lee creativamente, es decir, crea a partir de la lectura, ¿no? Transforma la lectura en lo que es un procedimiento literario. Es decir, no descubre que leer también es un acto de imaginación, y ahí sí Borges es verdaderamente novedoso, y creo que ahí es donde está el rasgo justamente más productivo para los escritores que han venido y que lo continuaron. Nos parecería paradójico en nuestro país, ¿no?, que el Día del Escritor justamente no está dedicado a Jorge Luis Borges, sino a Lugones, ya lo mencionamos en una columna anterior. En Argentina nosotros acá celebramos hoy, el 24 de agosto, el Día del Lector. Esto es de 2012 gracias a una ley que se promulgó, la ley 26.754, y que yo creo a Borges mismo lo hubiera honrado más que si le hubieran dedicado el Día del Escritor, porque Borges siempre tenía esta famosa frase, ¿no?, de que a él no lo enorgullecían las páginas que escribió, sino las que leyó. Y ese es un gran rasgo de Borges. Borges es el gran lector dijimos de escritor, pero también el gran lector de la literatura argentina. Borges leyó todo lo que se pasó en su camino, y a partir de ahí, a partir de la reelaboración, de la mixtura, del plagio incluso, porque Borges plagiaba descaradamente a obras que leía, transformó el plagio, digamos, en un procedimiento literario de alto valor también. Bueno, el Pierre Menard, autor del Quijote, es como es una especie de cuento al plagio, ¿no? Es como... Sí, tematiza justamente esta idea, ¿no?, de que uno puede escribir algo, uno puede escribir exactamente lo mismo que escribió alguien anteriormente, pero como cambia el contexto, ¿sí?, como cambian las circunstancias históricas de lectura, la obra no va a ser la misma. Ese es un rasgo, es una idea sumamente borgiana, y que Borges se adelantó a los estudios de crítica literaria en varios años, digamos, hablaba de ideas, no hablaba específicamente en esos términos, digamos, pero las ideas de la intertextualidad, del plagio, digamos, de las circunstancias de lectura también que rodean las obras. Borges innovó en todo eso, es decir, lo que mencionamos hace un rato, nos muestra nuevas formas de leer, ¿sí? Sí, bueno, era un moderno, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Era un moderno... ¿Cómo? Era un moderno, ¿no? Como un... Sí, leyó como nadie había leído hasta el momento, ¿no? No descubrió estas las formas de la lectura, que como un acto de imaginación también, ¿cierto? Imaginar cosas, es decir, la lectura, la creación de sentido como un hecho de imaginación. Hablamos un poco de la prosa de Borges, que Borges no es un escritor de vanguardia, hay que decirlo, en el sentido, digamos, vulgar del término, ¿no? O lo que se suele asociar a la vanguardia tradicionalmente, ¿no? Porque el escritor de vanguardia suele ser ruidoso, en el sentido, suele ser, o suele querer llamar la atención, ¿no? La prosa de Borges es todo lo contrario, es una prosa muy clásica, muy contenida, muy medida. Su escritura, como decimos, tiene que ser clásica, pero como dijo Ricardo Piglia, lo que es Borges es un lector de vanguardia, ¿sí? Como dijiste recién, es moderno, exactamente, sí, es un lector de vanguardia. Y ahí está uno de sus virtudes quizás más grandes. Sí, vos sabés que yo tenía entendido, lo dije en un momento antes en el programa, que él era un gran admirador de Berkeley, ¿no? El obispo, el filósofo. Y sí, idealista, sí. Y eso lo llevaba mucho a sus textos, esa filosofía. A su literatura, sí. Borges, bueno, esto también, lo que hablamos, ¿no?, de la lectura, de la novedad de la lectura en Borges. Borges leía, por ejemplo, la filosofía como una ficción. Leía la filosofía interesado, por supuesto, en lo que decía, pero le interesaba más ver cómo podía utilizar las ideas de la filosofía en la ficción. Claro. Vos mencionaste a Berkeley, y es cierto, el idealismo, por ejemplo, está presente en uno de sus relatos más famosos, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿no? Donde un mundo imaginario, escrito o relatado en una enciclopedia, de pronto
comienza a tener incidencia en la realidad que nosotros percibimos, ¿no? Uh-huh. La idea de que un objeto o un mundo que es totalmente ficticio puede incorporarse en nuestro mundo y terminar colonizándolo, por así decir. Uh-huh. Sí, así que sí, la filosofía está siempre presente en Borges como motor de la ficción, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, está bien. Y bueno, en ese sentido vos decís que era de vanguardia. Todo lo que estamos viviendo hoy con Internet, de alguna manera Borges ya lo escribió, ¿no? O lo previó, o se lo imaginó. Sí, de alguna manera, por ejemplo, bueno, el caso más citado es el cuento El Aleph, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, el Aleph es un pequeño objeto, un punto donde convergen, en la ficción, ¿no?, que escribe Borges, un punto en el que convergen todos los puntos del universo, ¿no? En Internet ciertamente tiene algo de eso, y de hecho se ha leído el Aleph como un posible precursor imaginario de lo que es hoy Internet, ¿no? La idea de que está todo contenido ahí, la idea de la simultaneidad, ¿no?, del conocimiento absoluto. Sí, Borges se adelantó de alguna manera a las formas en que percibimos la realidad hoy en día. Ignacio, ¿qué tendrías para decirle a alguien que cree o que le da miedo abordar Borges, o que cree que Borges no es para él o para ella porque es difícil? ¿Cómo sí. Es un prejuicio que hay, ¿no?, en contra de Borges, porque es lo que decíamos, yo lo que decía hace un rato. Borges es una figura tan grande en la literatura argentina que a veces se lo momifica, por así decir, ¿no? Se lo eleva a una categoría inalcanzable. Lo cierto es que Borges es muy legible. Uh-huh. Borges, yo creo, hay cuentos más o menos, digamos, no de amabilidad con el lector, porque Borges escribe de una forma muy clara siempre, su escritura, dijimos, es excelente y es hiper precisa, pero también es muy clara, digamos, no tiene expresiones oscuras ni nada de eso. Y a Borges se lo reduce, digamos, a esa idea de escritor súper erudito, digamos, cargado de referencias literarias, que es cierto. Uh-huh. Borges tiene mucho de eso, pero Borges también lo utiliza con un sentido muy irónico y también casi de parodia o de comedia en algunos casos. Borges es un escritor muy divertido. Uh-huh. Eso es algo que hay que rescatar. Borges tiene siempre en sus textos, no es un escritor cómico, pero es un escritor que tiene mucho humor en sus textos. Hay que saber apreciarlo, hay que saber leerlo quizás, pero una vez que uno entra en el mundo y en la literatura de Borges, creo que se deja llevar por la excelencia de sus páginas. Uh-huh. Quizás, Borges tiene un libro icónico que es justamente Ficciones, sí, que es el libro más conocido y también uno de los más densos conceptualmente, pero libros como El Aleph o El Informe de Brody tienen cuentos que quizás para alguien que nunca leyó a Borges puede entrar por ese lado. Uh-huh. Hay dos grandes temas en Borges, ¿no? La cuestión un tema que es que se divide en dos, que es el linaje, justamente. Borges retoma la división de su familia, de lo que era la biblioteca por el lado paterno, uh-huh, y el culto al coraje, sí, y la valentía por el lado de su madre. Sí, y ahí lo criollo, ¿no? Los cuentos filosóficos. Lo criollo, digo, de parte de los Acevedo. Claro, exactamente. Todo eso lo recoge de parte de su madre, que serían los cuentos de temática más nacional o criolla, el de los cuchilleros, o biografía de Tadeo Isidoro Cruz, o El Fin, etcétera. Y del otro lado está la biblioteca, ¿no? Del lado del padre, con la cultura inglesa, anglosajona, los libros. Borges siempre se debatió entre esas dos instancias. Eligió las letras, eligió la biblioteca, pero siempre tuvo una especie de envidia por el lado materno, digamos, de algo que nunca pudo concretar, digamos, ¿no? Esa, la cuestión de la valentía y el lado o la sangre criolla que corría también en sus venas. Así que sí, bueno, nos fuimos un poquito de tema, pero volviendo a la cuestión de la lectura de Borges, que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, hay que entrar en Borges, no es un escritor que
que produzca rechazo, ¿no? Al contrario, una vez que uno se mete en sus páginas ya empieza a saborear la prosa de Borges y bueno, felizmente quizás no lo abandone nunca más, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, Ignacio, un placer, me encantó conversar sobre Borges. Buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Nos encontramos la semana que viene. Listo, un beso para todos. Chau, chau. Bueno, y ahí escuchabas a Ignacio Irulegui en su cita de letras hoy, dándonos un gusto especial hablando sobre Jorge Luis Borges, este gran escritor argentino en el día de su nacimiento y fecha elegida para celebrar el Día del Lector.